Bueno, estamos estudiando la epístola de Judas. Hemos empezado no sé cuándo, ni sé cuándo vamos a terminar al paso que vamos, pero estamos en una sección que tiene que ver los versículos 4 al 7. Así que vaya abriendo su Biblia ahí en los versículos 4 al 7. Esta es una sección que desarrolla un solo tema que tiene que ver con la descripción de la conducta de las personas que deciden creer y que deciden vivir o promover la falsa doctrina. Porque ese es el tema general de esta carta muy breve, cómo reconocer a la gente que enseña y que vive en falsa doctrina. Bueno, ahí en el versículo número 4 se está hablando de la conducta de estas personas que están corrompidas totalmente y que viven lejos de Dios. Pero observe usted, por favor, observe usted que en el versículo 4, cuando se habla de estas personas, se dice que estas personas convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una característica de aquellos que viven y promueven falsa doctrina. Viven en libertinaje, o sea, como quien dice, a mí nadie me controla, yo hago lo que quiero y sencillamente soy un ser libre y nadie me tiene que decir nada, y comienzan a abusar de la gracia de Dios porque no la entienden, la malinterpretan la gracia de Dios, y eso viven en libertinaje. Y no solo eso, sino que con su estilo de vida, dice ahí al final del versículo 4, dice, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente no quieren saber nada de la autoridad de Dios en sus vidas. O sea, sencillamente le dan las espaldas a Dios y dicen, yo soy el capitán de mi vida y a mí nadie me dice nada y se acabó y sigo adelante y vivo como quiero. Listo, así es, así viven muchas personas, ¿verdad que sí? Así lo hacen. Ahora, luego de esto, como le dije hace un momento, los versículos 4 al 7 son una unidad donde desarrolla un tema, y ya que en el versículo 4, que acabamos de verlo así rápidamente, se nos presenta el hecho de que estas personas quieren vivir sin autoridad en sus vidas, sin respetar a Dios. Queridos hermanos, en el versículo 5 se pone un primer ejemplo que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con Israel? Dice el versículo 5, dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y esto lo hemos estudiado, cómo es que dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de creyentes, hay personas que no se someten a la autoridad de Dios. Ahora, y como yo le decía el domingo pasado, el problema es que muchos separan, y yo no sé de dónde lo han sacado, pero de algún lugar lo habrán sacado, pero menos de la Biblia, separan el hecho de que dicen, hay que aceptar a Cristo como Salvador y luego lo reconoces como Señor, y no es así realmente. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, lo está recibiendo tanto como Salvador como Señor. Así que si usted desde un comienzo como cristiano, usted tiene que reconocer a Cristo como su Salvador y lo tiene que reconocer como su Señor. Entiéndalo bien, no puede haber una separación de que yo solamente lo voy a reconocer a Cristo como Salvador, pero no quiero que Él sea mi Señor. Y no es así, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña de que Cristo tiene que ser el que gobierna nuestras vidas. Y ese fue el problema aquí en el versículo 5 con el pueblo de Israel. Tenían a Jehová como su Salvador, como su Dios, pero no querían reconocerlo desde un comienzo como su Señor de sus vidas. Y por eso ellos vivieron como quisieron. Y luego viene, dice versículo 5, dice, viene la destrucción. Dios destruyó a los que no creyeron, a los que no se sometieron a Dios. Bueno, luego el versículo 6 que vimos el domingo pasado, habla de los ángeles, dice de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estuvimos estudiando el domingo pasado de una forma rápida y detallada cómo es que los ángeles se rebelaron contra Dios y cómo es que los ángeles promueven el pecado. Ahora, si el primer ejemplo del versículo 5, Israel, nos ha presentado que dentro del pueblo de Dios, dentro de seres humanos, hay rebeldía,
no se someten a la autoridad de Dios. Ahora, en el versículo 6 se nos describe cómo es que en el plano celestial, en el plano espiritual, en el plano angelical, porque hoy en día ya no, ya hubieron seres que se rebelaron contra Dios, no aceptando la autoridad de Dios en sus vidas. Y esto trajo a colación que apareciera Satanás y los demonios, que hicieron toda una rebelión contra Dios. Ahora, producto de esto, dice al final del versículo número 6, que Dios los ha guardado en prisiones eternas, donde están encerrados, dice, hasta el juicio del gran día. Y ahí están los demonios. Ahora, esos demonios, queridos hermanos, van a ser liberados durante los años de la tribulación en esta tierra. Bueno, esa es ya harina de otro costal, como diríamos, para no meternos por otro asunto. Pero luego el versículo 7, que hoy nos toca ver, y esperamos hacerlo de una forma rápida también, nos toca ver ahora el ejemplo de otro grupo de seres humanos que no son del pueblo de Dios, sino seres humanos comunes y corrientes, personas que no conocen a Dios como su Salvador. Porque en el versículo número 5 se habla de seres humanos que conocían a Dios como Señor, como Salvador, y vivieron una vida como quisieron. Y por eso viene el juicio de Dios. Y tenga cuidado la iglesia en eso, ¿verdad? Porque, hermano, nosotros los cristianos conocemos a Cristo como Salvador y también como Señor. Sabemos lo que Él es el Señor, pero tenga cuidado si usted no decide aceptar y vivir de acuerdo a los preceptos de Dios en su vida. Si usted quiere vivir su vida como quiere, yo honestamente dudo mucho que usted aún sea hasta cristiano o cristiana, sino que usted tiene que vivir de acuerdo a los preceptos de Dios en su palabra. Ahora, en el versículo número 7 se habla de Sodoma y Gomorra, y dice versículo 7 que se habla también de las ciudades vecinas. Es que habían otras ciudades ahí cerca, Sodoma y Gomorra, que siguieron el mal ejemplo de estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, todos sabemos lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Todos, es una historia muy conocida por todos nosotros. Dice el versículo 7, las cuales, de la misma manera que aquellos, o sea que los ángeles y que también Israel, o sea, viviendo sin querer someterse a la autoridad de Dios, dice, habiendo fornicado, ido en pos de vicio contra naturaleza. Y obsérvese usted que ya se está describiendo el pecado de estas ciudades. Dice, hay dos palabras, dice ahí, fornicado y vicios contra naturaleza. O sea, la palabra fornicación o fornicado o fornicación aquí es una palabra que encierra toda inmoralidad sexual de cualquier índole en esta tierra. Y luego especifica más, dice, he ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, está hablando ya de lo que nosotros hoy en día usamos la palabra técnicamente, la homosexualidad. O sea, estas ciudades, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas se caracterizaron por vivir en homosexualidad. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más. Ahora, ¿qué ocurrió con estas ciudades que vivieron de esta manera? Dice el versículo 7, dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, sencillamente, no hubo arrepentimiento para estas ciudades, no se arrepintieron, no hubo misericordia, no hubo perdón, y vino el juicio de Dios sobre ellos. En una oportunidad alguien me decía, pero Dios fue injusto destruyendo Sodoma y Gomorra porque no hubo quien les anunciara el mensaje de Dios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Usted recuerda quién estaba viviendo ahí entre ellos? Lot. La Biblia dice, en otra parte dice, que el justo Lot, dice, estaba sufriendo su alma porque estaba siendo atormentado, por decirlo así, por la conducta de los sodomitas y de los gomorritas. Entonces, este hombre creyente, a pesar de sus debilidades, porque tenía tremendas debilidades este hombre, pero era un creyente en Dios, estaba ahí y él de alguna manera tiene que haber hablado el mensaje de Dios a estas personas durante varios años, pero ni así se convirtieron. No hubo ni un solo hombre de Sodoma y Gomorra que se convirtiera a Dios, ni uno solo, ni uno, ni uno. Por eso viene el castigo de Dios sobre estas ciudades impenitentes. Dios destruyó estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Hermanos, hoy en día estamos experimentando lo que cierto autor denominó la segunda venida de Sodoma. Hoy en día en nuestro mundo, en nuestra sociedad, se está viendo algo
similar a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Fue algo que el Señor Jesucristo ya había mencionado. Y abra la Biblia, por favor, en Lucas capítulo 17, de un resurgimiento de la maldad con características similares a las de Sodoma. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día, un resurgimiento de la maldad con características similares a las de Sodoma. En Lucas capítulo 17, donde el Señor va a estar hablando acerca de los tiempos finales, en el versículo 28 al 30 dice así, dice versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, justamente el sobrino de Abraham que estábamos citando hace un momento, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí se está hablando de lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, ¿qué estaban haciendo estas personas? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y luego dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, alguien me podrá de repente decir, pastor, ¿y qué es lo malo que se dice en el versículo 28 de estas ciudades? Porque en el versículo 28 dice que estas personas, estas ciudades, ¿qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y usted me dirá, pastor, pero eso es lo que todos hacemos todos los días. Eso lo hacemos, ¿verdad, hermanos? Usted come todos los días, por supuesto que come. Usted compra todos los días, por supuesto. Usted vende todos los días, por supuesto. Usted planta todos los días, por supuesto. Usted edifica todos los días, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Sabe qué es lo malo de estas ciudades? De que estas ciudades eran sociedades sin Dios. Eran sociedades con una actitud anti Dios. Usted en ninguna parte ve que se diga que estas sociedades, estas ciudades, Sodoma, Gomorra, en algún momento hayan hecho algo por servir a Dios. En ninguna parte se menciona de que algo estaban tratando de andar en los caminos de Dios, sino que eran sociedades, al igual que las nuestras hoy en día, totalmente centradas en un materialismo extremo. Eso se lo puede notar todos los días. Todos los días la gente en nuestra sociedad se levanta, comen, toman su agua, desayunan, luego, bueno, si somos peruanos, volvemos a comer, y luego más tarde volvemos a comer, y luego más tarde volvemos a comer. Así somos los peruanos, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué más hacemos todos los días? Vamos de compras, vamos al centro comercial, luego vamos a la tienda, vamos al mercado y estamos pensando en construir de repente la casa, de repente en remodelar, de repente en invertir nuestro dinero. Es que somos una sociedad que muchas veces nos hemos vuelto totalmente materialista. Fíjese usted que he dicho muchas veces, ¿ah? Porque ese problema del materialismo también nos alcanza a nosotros los cristianos. Nos llenamos de tanto materialismo y nos olvidamos de Dios. Ese es un gran problema, un problema bien grande. Y eso fue lo que sucedió con estas ciudades. Pero lo que estamos viendo aquí nosotros, que se habla en el versículo 28, es lo que diríamos sencillamente la punta del iceberg, nada más. O sea, solamente estamos viendo lo que sobresale del agua. No estamos viendo todo lo que hay abajo. Acá no se menciona todo lo que hay abajo. Porque lo que se describe en el versículo 28 es solamente lo evidente, lo que se podía ver. Pero lo que había dentro de esta sociedad de Sodoma y Gomorra es lo que en un momento vamos a ver. Realmente era una sociedad anti Dios, que vivieron una vida en contra de Dios, una vida totalmente dada a la perversión sexual, lo que la Biblia llama sodomía, porque esa es la palabra que aparece en la Biblia no aparece, al menos en nuestra traducción no aparece la palabra homosexual. En la Biblia aparece la palabra sodomía, derivado de Sodoma. En algunas versiones contemporáneas más actualizadas sí aparece la palabra homosexual, pero aquí no aparece la palabra homosexual, pero aparece la palabra sodomía. Y hermanos míos, y hoy en día se piensa que es tan natural la homosexualidad que hoy en día ya se hablan de matrimonios homosexuales, ¿verdad que sí? Se habla así. Y hace unos años se veía esto como algo lejano, se decía, ay, ese es en Europa, tal país que está tan avanzado ya que, y ellos han aprobado el matrimonio homosexual.
Bueno, eso es como cuando comenzó la pandemia, ¿recuerdan ustedes? Cuando comenzó la pandemia hace 2 años, nosotros decíamos, ay, eso es lo que está ocurriendo en China, ¿no? Esos chinos que habrán hecho, pues, ¿no? Alguna travesura han hecho esos chinos y se están enfermando ahí. Hermano, y al poco rato la pandemia estaba tocando la puerta acá de Lima, ¿no? Mire usted cómo es también el pecado de la homosexualidad, del matrimonio homosexual. A veces lo veíamos hace unos años. Ah, no, es que ese es en un país de Europa donde han aprobado el matrimonio homosexual. Oh, esos europeos están corrompidos, ¿no? Bueno, pero ahora aquí, algunos países de Latinoamérica ya. Aquí en Perú y el asunto usted sabe que se discute y ahí está todavía. Y están ahí buscando de aprobarlo. Ahora, y no solamente en ese nivel, sino que hay iglesias, hay congregaciones, hay líderes religiosos que están aprobando el matrimonio homosexual. Ahora, yo no sé si usted lo sabe, pero hay iglesias que son solamente dirigidas a personas homosexuales, nada más. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con eso. Queridos hermanos, lo que ocurre es que el mundo es relativista y es situacionista. Relativista quiere decir de que no hay principios absolutos, todo es relativo. Situacionista quiere decir de que nada se respeta, sino que todo se tiene que vivir de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento. De ahí surge esa filosofía de vivir el momento, de vivir la vida, ¿verdad? No dejes que la vida te viva, ¿no? Vívela la vida. Usted sabe quién promovía eso, ¿no? Una madre de la patria, ¿verdad? Ahora, pero justamente en Isaías capítulo 5, versículo 20, y como le digo siempre, si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo, si no, anote la cita, nada más, por favor. En Isaías capítulo 5, versículo 20, aquí el profeta va a describir la sociedad de su época y también se va a describir nuestra sociedad hoy en día. Isaías capítulo 5, versículo número 20. Observe usted uno de los ayes que exclama Isaías, porque en este capítulo Isaías va a decir varias veces, ay de esto, ay de lo otro. Inclusive hay una parte donde dice, ay de los que andan tomando licor. Tengan cuidado con los que toman licor, ¿ah? No están haciendo algo que le agrade a Dios. Pero en Isaías capítulo 5, versículo número 20, dice así, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dígame, ¿hay personas así hoy en día o no? Sí lo hay. Hay personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oh, terrible situación, ¿verdad? Ahora, ante la predominante mentalidad que nos rodea, nosotros los cristianos tenemos que vivir de acuerdo a los valores eternos de la palabra de Dios. Porque créame usted que la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios se mantiene igual, así pasen 20, 50, 100, 200 años o más años. La palabra de Dios se mantiene igual. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios que están enseñados en su santa palabra, la Biblia. Queridos hermanos, nosotros en el estudio que estamos haciendo en esta mañana usamos la expresión homosexual, homosexualidad, en el sentido de que dos personas del mismo sexo, según como se dice hoy en día, se expresan su amor. Yo no sé qué tipo de amor, no sé qué tipo de amor, sencillamente, ¿no? Pero es algo que no me cabe en la mente que dos personas del mismo sexo se puedan expresar su amor. Y eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta mañana lo que estamos hablando es de acuerdo a la Biblia. Por si acaso, yo no soy un experto, no soy un médico, no soy un psicólogo, no soy un especialista en esta materia, simplemente soy un pastor que conoce algo de la Biblia y quiero hablarles qué es lo que la Biblia dice sobre este tema. Entonces, lo primero que quiero decirle a la luz de la Biblia y que ya hemos estado mencionando rápidamente es que tres cosas le quiero decir. Lo primero, que la homosexualidad no es natural. Ahora, si no es natural, sencillamente es antinatural. No es de acuerdo a lo que Dios ha creado. Porque cuando Dios creó a la primera pareja, y eso lo dice en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, la Biblia dice que Dios creó dos personas y dice que Él creó un varón y creó a una
mujer, dice la Biblia. Dice, literalmente dice, varón y hembra los creó. Así dice la Biblia. Varón y hembra los creó. ¿Y para qué creó varón y hembra? Ahora, el versículo 28 de Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que Él los creó varón y hembra, y Dios los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenen toda la tierra. Una de las razones por las cuales Dios creó, y digo una de las razones por las cuales Dios creó un varón y una mujer, es para que esa pareja se una en los vínculos del matrimonio, puedan fructificar, puedan multiplicarse, puedan tener hijos, puedan tener hijas, reproducirse y llenar toda la tierra, queridos hermanos. Bueno, por eso estamos nosotros hoy en día acá. Porque si fuera algo natural que dos personas del mismo sexo se puedan casar, entonces Dios hubiera creado de repente dos hombres o dos mujeres. Pero si fuera así, no estaríamos acá presentes. Dios desde el comienzo creó una pareja de diferente sexo cada uno para que puedan reproducirse. Ahora, sencillamente la homosexualidad desde el punto de vista de Dios es una perversión del plan original de Dios. Ahora, ¿dónde lo encuentra eso? Si usted me acompaña por un momento a Romanos capítulo 1, por favor, y Romanos capítulo 1 es uno de esos capítulos preciosos y elementales en la palabra de Dios, donde se va a describir la pecaminosidad del ser humano. Y hermano, y ahí hay bastante que usted puede estudiarlo en capítulo 1 de Romanos, y hay bastante doctrina en este capítulo 1 de Romanos. Yo le aseguro que si usted se pone a estudiar el capítulo 1 de Romanos, usted va a encontrar tanta información, tanta doctrina que usted no va a terminar en un día. Usted va a invertir días, semanas en estudiar el capítulo 1 de Romanos. Y cuando usted estudie el capítulo 1 de Romanos, esto le va a producir a usted un hambre, un apetito, que usted va a decir, no me satisface el capítulo 1, así que me voy al capítulo 2 y luego sí capítulo 3 y se va a pasar toda la epístola de Romanos estudiándola, porque es un libro fascinante. Pero aquí en el capítulo 1 de Romanos, y salteándonos la lectura, porque deberíamos hacerlo desde el versículo 18 en adelante, pero salteándonos algunas partes, observe usted por favor lo que dice en el versículo número 26, así. Ahora, pero observe usted también por favor de que aquí se habla de que el hombre en el pecado ha sido entregado por Dios a una vida lejos de él, porque el hombre decide darle las espaldas a Dios, entonces Dios los deja que ellos vivan su vida. Mire lo que dice en el versículo 24. ¿Cómo comienza el 24? El 24 comienza diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué Dios los entregó a la inmundicia? No porque Dios sea malo, sino porque el hombre decidió vivir lejos de Dios. Entonces Dios, como quien dice, ¿quieres vivir tu vida? Entonces vive tu vida lejos de mí. Luego en el versículo número 26 dice, por esto Dios los entregó. Otra vez Dios los entregó, y más adelante usted va a encontrar otra vez la frase que Dios los entregó, pero ahí en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice. Ok, observe usted lo que dice la Biblia ahí, pasiones vergonzosas. Y luego dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Tremendo, ¿verdad? O sea, las mujeres se encendieron en su lascivia unos con otros. Entre ellas, es lo que nosotros hoy en día llamamos lesbianismo. Y luego el versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, aquí viene la homosexualidad, entre hombres dice, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo, o sea, tanto hombres y mujeres, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, sencillamente, lo que aquí se nos está enseñando es que el juntarse hombre con hombre, mujer con mujer, es una perversión del plan de Dios para el hombre y la mujer. Es una relación en contra de la voluntad de Dios. No es natural, sencillamente, hermanos míos. Aunque hoy en día nos tratan de hacer creer de que es algo natural, ¿verdad? Y es una opción válida, un estilo de vida válido. Y hoy en día usted sabe que en la educación peruana, por lo menos en nuestro país, se trata de normar, se trata de ver como algo válido el hecho de que a los niños se les enseñe de que ellos pueden elegir su orientación sexual. Bueno, yo como padre, yo no voy a aceptar eso, ¿verdad? Yo jamás aceptaría el hecho de que a mis niños pequeñitos, ahora ya mis hijos son mayores, ¿no? Tengo a mi nieto de 5 años, ¿no? Que mi nieto vaya a un colegio
donde de chiquitito le está enseñando un hombre, una mujer que, qué sé yo, qué será, será una lesbiana o será un homosexual, yo no sé. Y le vaya a estar enseñando de que él puede escoger si quiere, es hombrecito, pero si quiere puede ser mujercita. O que a una mujercita le digan, eres mujercita, pero si quiere puede ser hombre. Eso es antinatural, queridos hermanos. Hermanos, yo como padre, yo no aceptaría eso. Y yo creo que eso un cristiano no debe de aceptarlo jamás, queridos hermanos. Por eso nosotros los cristianos tenemos que educar a nuestros hijos en los valores de la palabra de Dios. Tráiganos a la iglesia para que le enseñen la Biblia. Y yo le preguntaría ahí a muchos de los que están acá presentes que tienen a sus niños, ¿dónde están sus niños? ¿Están acá? ¿O están en la casa viendo televisión ahorita? ¿Dónde están sus niños? Si están acá, bien. Pero si están en la casa viendo películas, viendo el internet, o están ahí de repente en otro lugar, usted lo deja entretenido ahí con el celular, con el internet, con el juego y todo, usted está haciendo mal. Usted tiene que educar a sus hijos en los principios de la palabra de Dios. Ahora, sencillamente, la homosexualidad no es normal, es anormal, no es natural. La homosexualidad, escúcheme bien esto, no es algo genético. La homosexualidad no es algo genético, es una perversión del plan original de Dios. Ahora, yo sé que lo que acabo de decir cuando he dicho de que la homosexualidad no es algo genético, va en contra de algunas ideas que hoy en día están circulando. Porque hoy en día se habla de que la homosexualidad es un problema genético, donde la persona tiene que luchar contra ciertas cuestiones en su cuerpo y todo eso, lo demás. Hermano, la homosexualidad es un problema espiritual. La homosexualidad es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre, de la mujer. Queridos hermanos, nosotros los seres humanos nacemos con una naturaleza mala. Y esa naturaleza mala que tenemos se manifiesta en el ser humano de diversas maneras. Y en algunas personas se manifiesta, por ejemplo, esa naturaleza se manifiesta con muchas intenciones, por ejemplo, en el robo. Por eso que hay personas que se dedican a la delincuencia, a robar. Hay personas, por ejemplo, que esa naturaleza mala se manifiesta en el hecho de que se meten algún vicio a la droga o al alcohol y se emborrachan y se vuelven drogadictos. Esa naturaleza mala, hermano mío, podríamos seguir mencionando tantas cosas que la Biblia habla que son pecado, se manifiesta de diversas maneras en el ser humano. Ahora, lamentablemente, en algunas personas se manifiesta con la homosexualidad. Entonces, si a usted le han hecho creer de que la homosexualidad es un problema genético, no, no es un problema genético. La homosexualidad es parte de la naturaleza espiritual del ser humano que solo puede ser corregida por el Espíritu Santo, por la presencia de Cristo en el corazón de la vida, y puede ser moldeada con la enseñanza constante de la palabra de Dios. Hermano, la homosexualidad es parte del corazón del hombre, que es un corazón, como dijo Jeremías, engañoso, es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías dijo que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y luego lanza la pregunta, ¿quién lo conocerá? El único que puede conocer el corazón del hombre dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebe el corazón para dar a cada uno según sus obras. Acabo de referirme a Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Y hermanos míos, y el Señor Jesucristo también hablando de el corazón del hombre, en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, el Señor Jesucristo dice que del corazón del hombre salen todos los pecados. Todo sale del corazón del hombre. Y el Señor va a enumerar ahí una serie de pecados que salen del corazón del hombre. Y entre estos pecados que menciona Cristo en Mateo 15, 19 y 20 dice, del corazón del hombre salen las fornicaciones. Observe usted por favor el plural, dice las fornicaciones. Es que otra vez repito lo que dije hace un rato. La palabra fornicación es una palabra que aglutina o que encierra toda especie de inmoralidad sexual en que el hombre o la mujer puedan incurrir. Eso es lo que encierra la palabra fornicación, toda perversión sexual. Entonces, sencillamente, la homosexualidad no es natural, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer. Ahora, lo que hemos hablado está
todo está entretejido y a veces es un poquito separar los versículos. Y lo menciono esto porque en la segunda parte del sermón le dije que le voy a decir tres cosas sobre la homosexualidad. Lo primero que le he dicho es, la homosexualidad no es natural. Y lo segundo que le quiero decir o reiterar en esta mañana es que la homosexualidad es un pecado ante los ojos de Dios. Queridos hermanos, la homosexualidad, como es parte del corazón del ser humano, hay muchos jóvenes que están luchando en su interior con este problema. Tienen esa lucha interna. Y yo le quiero decir, joven, que Dios lo ha creado a usted como un varón, si es un varón o si es una mujer. Pero si Dios lo ha creado como varón, usted asuma el hecho de que Dios quiere que usted sea un varón. Si Dios le ha creado a usted como una dama, usted tiene que entender que Dios le ha creado con ese sexo de ser mujer y usted tiene que vivir como mujer, de acuerdo a los valores de Dios. Ahora, hay jóvenes que tienen esa lucha interna en su corazón y están pasando ahí ese conflicto. Ahora, ¿por qué hay esa lucha interna? Porque como hemos dicho hace un rato, es que la naturaleza del ser humano en su interior se revela y la naturaleza del hombre o de la mujer quiere expresarse de diversas maneras. Hay un problema interno en el hombre que es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora, aunque los expertos hoy en día digan lo contrario, ¿verdad que sí? Estábamos hablando al comienzo del sermón de Sodoma y Gomorra. Vaya usted capítulo 19 de Génesis, por favor, donde encontramos la historia de Sodoma y Gomorra. Y aquí encontramos la historia de Sodoma y Gomorra. Previamente a eso, Abraham había hecho una intercesión a favor de estas ciudades. Ahora, pero ni con la intercesión de Abraham estas ciudades se salvaron, porque sencillamente no habían los suficientes personas salvas ahí. Pero en el capítulo 19 encontramos que llegan unos ángeles a Sodoma, donde se encontraba Lot. Y cuando llegan ahí, Lot estaba en la puerta de la ciudad sentado. Ahora, usted no vaya a malinterpretar el hecho de que Lot estaba en la puerta, porque nosotros hoy en día diríamos, ¿no? Oh, si está en la puerta, este hombre no tenía nada que hacer y era un chismoso, ¿no? No, no es eso, por si acaso. Porque eso ocurre hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿cómo catalogamos a las personas que están todo el día sentados a la puerta de su casa? O que están en la esquina del barrio. Oh, estos son ociosos, ¿sí o no? O son chismosos, no tienen nada que hacer, ¿no? Bueno, entonces, pero no, en ese tiempo era diferente la cultura y si él estaba sentado a la puerta de la ciudad es porque era un hombre importante, era una autoridad. Entonces, cuando llegan ahí los ángeles, se encuentran con Lot, Lot habla con ellos y Lot les dice, les invita a entrar a su casa. Ahora, recuerden que aquí estamos ante ángeles que están llegando a esta ciudad llena de homosexuales. Ahora, ¿cómo usted se imagina un ángel? Un ser con una presencia hermosa. Así llegan ahí. Llegan unos jóvenes hermosos, luego los recibe y le da alojamiento. Y aquí vienen los problemas. Porque ahí estaban los homosexuales mirando qué ocurría. Entonces, versículo número 4, Génesis capítulo 19, versículo número 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Observe usted lo que dice, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, todos los hombres de Sodoma, digamos desde los adolescentes, desde los más jovencitos hasta el más viejo, dice, porque todos estaban viviendo en homosexualidad constante. Y versículo 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ok, una vez alguien me dijo, pastor, ¿y cuál era el problema que lo conozcan? Seguramente se lo quería presentar. No, no es eso. No era eso. Sino que acá la palabra conozcamos viene de conocer. Y aquí se está usando como un eufemismo para sencillamente decir de una manera bonita, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos, dice. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, a la luz de lo que estos hombres acababan de decir, observe usted en el versículo número 7 lo que Lot les dice. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
porque estos hombres querían violar a los ángeles. Y si usted sigue leyendo la historia, Lot inclusive le ofrece a sus hijas. Oh, este hombre también ya no, hermano, yo no sé. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera hecho eso. Pero este hombre le dice, miren, yo tengo acá hijas que no han conocido varón, se las ofrezco a ustedes. Pero como estos hombres eran homosexuales, sencillamente dijeron, no queremos saber nada de tus hijas. Queremos que saques esos hombres, porque queremos tener sexo con ellos. Hermano, eran homosexuales esos hombres que estaban aquí. Año después, en el libro de Levítico, capítulo número 18, en el libro de Levítico, capítulo 18, el Señor va a establecer algunos principios en cuanto a la vida de Israel. Y en el capítulo 18, por favor, observe usted lo que dice acá, en el versículo número 22. 18, 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. O sea, mire lo que dice, no te echarás, o sea, no vas a dormir con un hombre como si fuera una mujer, dice. ¿Por qué dice? Al final del versículo 22 dice, porque es abominación. Es algo abominable, es algo que Dios detesta, es algo que Dios rechaza, la homosexualidad. Ahora, del versículo 19 en este capítulo hasta el versículo número 30, hay una larga lista de pecados que Dios rechaza y todo esto. Ahora, y a causa de estos pecados, entre los cuales está la homosexualidad, en el versículo 25, capítulo 18, versículo 25 de Levítico, dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Quiere decir que cuando el pecado abunda en un lugar, entre ellos el pecado de la homosexualidad, viene el juicio de Dios, viene el castigo de Dios. Eso es lo que ocurre. Ahora, podríamos también ver un pasaje que se escribió por ese mismo tiempo en Deuteronomio capítulo 23, por favor. Yo quiero que usted observe ahí algunos términos que se van a usar acá. Y mire usted cómo se le llama a los homosexuales acá. El capítulo 23 del Deuteronomio, en el versículo número 17, dice así. 17 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente Dios no quiere que dentro de su pueblo haya prostitución. Ramera es prostituta. O sea, Dios dice, no haya una prostituta dentro de mi pueblo, dice. Luego dice, ni haya, ¿qué cosa dice? Ni haya, hermanos, sodomita, un homosexual. Dice, no haya sodomita de entre los hijos de Israel. Ahora, observe usted que la primera parte del versículo 17 está dirigida para las hijas, o sea, las mujeres. Dice, no haya ninguna prostituta dentro del pueblo de Dios, dice. Y luego la segunda parte del 17, a los varones, entre los hijos de Israel, dice, no haya un sodomita, no haya ningún homosexual dentro del pueblo de Dios, dice. Mire usted ahora en el versículo número 18, cómo se le llama al homosexual. Dice, no traerás la paga de una ramera, ok, que se ha hablado en el 17, ni el precio de un perro. Así se le llama a un homosexual en la Biblia, a un perro, dice, no traiga su paga, dice la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Hermano mío, sencillamente lo que Dios está diciendo es, un homosexual es un sodomita y un homosexual es un perro. Interesante, ¿verdad? Ahora, a la luz de esto, podemos ir entendiendo un poquito más por qué es que en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, hay una parte donde dice, hablando del cielo, dice, acá está el cielo, dice, describe el cielo. Y luego dice, más los perros estarán fuera. Cuando no está hablando de los animalitos de cuatro patas, por si acaso. Entre otras cosas, se está describiendo a los homosexuales, a la gente que vive esa vida sin Dios. Ahora, podríamos volver a Romanos capítulo 1, pero el tiempo nos va a ganar, queridos hermanos, donde se habla de que esta práctica de la homosexualidad es un pecado ante los ojos de Dios. Se habla de que Dios trae su juicio sobre el hombre y sobre la mujer que vive de esta manera. Y podríamos seguir hablando de esto. Pero
Quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6, donde el apóstol Pablo, dirigiéndose a una iglesia, hermanos míos, va a enumerar una lista de pecados y pecadores, entre los cuales va a mencionar la homosexualidad. Ahora, yo quiero que tenga usted en cuenta algo. Las cartas del Nuevo Testamento, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, Filipenses, se escribieron a iglesias que estaban en la región de Grecia, iglesias griegas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo quiero decirle algo si usted no sabía. Dentro de la cultura griega, la homosexualidad era vista como algo normal, lo más normal del mundo. Desde niños se les llevaba para que vivan una vida homosexual. Ahora usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, los filósofos que muchos de ustedes conocen y que de repente estudian, como Platón, Sócrates, Aristóteles y todos los demás, eran homosexuales. ¿Usted sabía que este gran militar, Alejandro Magno, también era homosexual? Hermanos, así era. Ahora, ¿por qué? Porque dentro de la cultura griega era vista como algo natural la homosexualidad, porque ellos decían así: el semen del hombre, la palabra semen viene de una palabra griega que es semilla. De ahí viene el hecho de que cuando el hombre está con una mujer, la mujer queda embarazada porque es la semilla que se implanta. Todos entendemos eso claramente. Entonces, los griegos decían, el semen, como es la semilla, transmite de un hombre a otro hombre algo. Por ejemplo, si era un filósofo y tenía sexo con un joven, ese filósofo le estaba transmitiendo conocimiento, sabiduría. Y hermano, los jóvenes buscaban que estar con un filósofo, con un militar, ¿no? Porque decían, los militares, como son gente fuerte, gente valerosa, entre los soldados, entre ellos tenían sexo, porque se estaban transmitiendo fuerza, valor. Bueno, y eso es lo que hacía todo el tiempo este gran soldado, este gran militar, Alejandro Magno. Él, y yo he leído los 3 tomos de su vida, hermanos míos, escrito por Valerio Manfredi, por si acaso. 3 extensos tomos. Y este Alejandro Magno estaba en sus batallas y él veía a uno de sus soldados que se destacaba por su valor, por su fuerza, y decía, a ese fulano me lo mandan a mi tienda más tarde. ¿Para qué? Para que ese soldado tenga sexo con él y para que ese soldado con su semen le transmita a él más fuerza, más valor. Así era, hermanos, la vida entre los griegos. Entonces, cuando Pablo le escribe a los corintios, le está escribiendo a gente que estaban inmersas en una cultura homosexual, que veían las relaciones homosexuales como algo normal. Entonces, Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo número 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos, o sea, los que no tienen la justicia de Dios, no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis. Y luego va a mencionar a 10 distintas categorías de pecadores. Por ejemplo, va a mencionar, número 1, a los fornicarios, no entran al cielo. Número 2, no entran al cielo los idólatras. Número 3, no entran al cielo los adúlteros. Número 4, no entran al cielo los afeminados. Número 5, no entran al cielo los que se echan con varones. Número 6, no entran los ladrones. Número 7, no entran los avaros. Número 8, no entran los borrachos. Número 9, no entran los maldicientes. Número 10, no entran los estafadores. Dice, todos estos no heredarán el reino de Dios, dice. Ese es un gran problema, ¿verdad? Ese es un gran problema, hermanos míos. Fíjese usted que al final del versículo número 9 dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Una vez alguien me preguntó, ¿cuál es la diferencia? Sencillamente podemos decirlo así, el homosexual activo y el homosexual pasivo. Porque a veces se piensa que solamente el homosexual pasivo, el que cumple el rol de mujer en una relación entre 2 hombres, se dice que ese es el homosexual. No, tanto el activo como el pasivo son homosexuales. Y eso es lo que se está diciendo acá. Que homosexuales a los ojos de Dios son los afeminados y los que se echan con varones.
Bueno, Dios está rechazando de plano cualquier actitud de personas que tengan este estilo de vida. Ahora, podríamos ir también a Colosenses, pero como digo, el tiempo nos gana y nos sigue ganando y está corriendo demasiado rápido. Y vámonos al tercer punto de este sermón, por favor, ¿ya? Lo tercero, la homosexualidad es curable. ¿Qué dice usted? ¿Se puede curar o no? Sí se puede curar. Sí se puede curar. Ahora, quizás alguien que me está oyendo esta mañana hasta este punto diga, este pastor tiene odio por los homosexuales, el pastor tiene algo contra los homosexuales, de repente le han hecho algo, ¿no? No me han hecho nada, por si acaso. No me han hecho nada, no tengo odio contra los homosexuales, por si acaso. Ahora, por ejemplo, si yo preguntara esta mañana, y no voy a pedir cáncer en su mano, diría, ¿dentro de alguna de las familias hay una persona que tiene una vida homosexual? ¿Lo hay, sí o no? Por ejemplo, yo tengo un sobrino, hijo de una prima, que es homosexual. Y yo he hablado con él las cosas de Dios, pero bueno, él decide seguir en su estilo de vida. Hermano, este es un pecado que se da en todo lugar, lamentablemente. Ahora, como le digo, yo no tengo nada en contra de estas personas en el sentido de que yo los odie, que no quiera verlos, nada. Yo cuando los veo a estas personas las trato como cualquier otro ser humano, porque se merecen ser tratados como cualquier otra persona. Yo no les falto el respeto, yo no los margino, como cualquier ser humano tienen que ser tratados, porque tristemente son personas que están inmersas y controladas por el pecado, queridos hermanos. Hace años yo estaba en cierto restaurante acá en la zona, estábamos con Benny y yo había visto ahí en la otra mesa cerca de nosotros que habían dos hombres y uno de ellos yo sabía que era homosexual, el otro no sé si lo era, ¿no? Que creo que sí, me parece que sí era el otro homosexual. Pero, y estaban cuchicheando entre ellos y nos estaban mirando así de reojo, ¿no? Y yo dije, me está mirando a mí, algo sucede acá, ¿no? Ya, entonces, yo estaba con mi esposa. Y entonces se levantó el homosexual y se dirigió a mi mesa. Me saludó, y yo lo saludé, ¿no? Y me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia que está en tal lugar, no? Sí, le dije. Ay, sí, lo conozco, me dijo. Ay, qué bueno, le dije yo, ¿no? Y me comenzó a hablar, ¿no? Unas cosas, y luego me dice, ¿y usted cree que yo, porque era evidente que era homosexual, hermanos? Y usted me entiende por qué le digo que era evidente, ¿no? Su forma de hablar, su corte de cabello, su forma de vestirse. Y me dijo, ¿usted cree que yo puedo ir a su iglesia? Y me puso una sonrisa como diciendo, ahora este pastor me va a botar de su iglesia. Y yo agarré y le dije, usted es bienvenido. Y la sonrisa que tenía se le quitó de la cara. Usted es bienvenido a nuestra iglesia. Su amigo también son bienvenidos. Y lo dije tan fuerte con la vocecita que usted dice que me manejo, ¿no? Son bienvenidos, le dije, vengan. Vengan a oír la palabra de Dios. Si ustedes van el domingo, yo voy a estar parado en la puerta y le voy a dar la bienvenida. ¿En serio? Me dijo. En serio, venga. Bueno, tristemente nunca vino. Pero, hermano, el punto es de que nosotros aquí en nuestra iglesia nunca vamos a prohibir el ingreso a una persona homosexual. Más bien queremos que vengan a escuchar la palabra de Dios, para que sepan lo que Dios dice y para que sepan que Dios quiere y puede cambiar sus vidas. Entonces, una persona homosexual o lesbiana puede experimentar el perdón de Dios en sus vidas. Ahora, estamos en 1 Corintios capítulo 6 y de exprofeso no nos hemos movido de ahí, porque en el versículo número 9 y versículo número 10 se habla de pecados. Y decíamos que en el versículo 9 se habla de los afeminados y de los que se echan con varones. Ahora, y yo le dije en su momento de que en Grecia era lo más normal ser homosexual, tener una vida homosexual. Entonces, habían creyentes que estaban en la iglesia de los Corintios que antes habían vivido en la homosexualidad. Por eso le digo, una persona que tiene vida homosexual sí puede cambiar su vida. Cristo puede cambiar su vida. Porque mire usted lo que dice en el versículo 11. Dice, y
esto erais algunos. ¿Qué eran algunos? Parte de la lista que está dada en versículos 9 y 10. Y hay una larga lista. Dentro de esa larga lista están los homosexuales, ¿verdad? Activos y pasivos. Y Pablo dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Observe usted tres palabras claves: lavados, santificados y justificados. Lavados con la sangre de Cristo, santificados por el Espíritu Santo de Dios y justificados de la justicia del Padre se le da al hombre o la mujer que viene a Cristo. O sea, quiere decir que cuando un hombre o mujer homosexual viene a los pies de Cristo, Dios, la Santa Trinidad, entra a su vida y transforma en todo su ser. Eso es lo que hacen. Ahora, yo no sé si usted tiene otra traducción ahí de la Biblia, pero en el versículo número 9, donde dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, esa parte, para hacerlo más fuerte, yo le voy a mencionar lo que dicen dos traducciones en español. Una es la NBI. ¿Saben lo cual es la NBI, no? La nueva versión internacional. Mire usted, la NBI, en esa parte donde dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice así, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Así dice. Ahora, en otra traducción que mucho me gusta utilizar, la NTV, utiliza términos más fuertes. En una ocasión dice, o son prostitutos, dice. Así dice en la Biblia, por si acaso. Puede verlo usted, ¿eh? Dice, o son prostitutos, o sea, hombres que se venden, ¿ya? Y luego dice, o practican la homosexualidad. Sencillamente, Dios rechaza de plano todo este pecado. Hermanos, y no solamente los corintios se habían arrepentido y Dios había cambiado sus vidas. Vaya conmigo a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo número 3, por favor. Colosenses capítulo número 3. En Colosenses capítulo número 3, Pablo ha estado tratando previamente acerca de falsas doctrinas, filosofías que estaban engañando a los colosenses. Y dentro de esas filosofías que se habla, estaba la filosofía a favor de la homosexualidad. Y quizás algún día vamos a hablar de esa filosofía, pero ahora no. Pero aquí en el capítulo 3, en el versículo número 5 al 7, dice así, Colosenses 3, 5 al 7 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué tiene que morir en nosotros? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Ok, observe usted la expresión, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ok, apuntemos por favor en esta mañana a causa de nuestro estudio que estamos haciendo en el versículo 5 a la palabra fornicación, a la palabra impureza y a la palabra pasiones desordenadas. Todo eso tiene que ver con sexualidad, desorden. Homosexualidad tiene que ver con todo eso. Y cuando una sociedad vive de esa manera, dice versículo 6, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, el juicio de Dios. Pero ¿hay perdón para personas que se arrepienten? Sí lo hay, porque el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Qué quiere decir el versículo 7? El versículo 7 sencillamente quiere decir que ustedes antes, entre otras cosas, también vivieron en la homosexualidad, pero ahora ya no. Porque luego Pablo aquí en el capítulo 3 va a hablar acerca de despojarnos del viejo hombre y vivir de acuerdo al nuevo hombre. Usted lo puede ver en el versículo número 9, ¿verdad? En el versículo 9 dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y luego el versículo 10 comienza diciendo, y revestido del nuevo, el nuevo hombre, y sigue hablando ahí. Bueno, sencillamente hay cambio para la persona homosexual. Hay cambio. No es imposible que una persona que tenga ese estilo de vida pueda ser transformado por el poder de Dios. Y termino citando un versículo que todos conocemos de memoria. Recuerde lo que le dije hace un rato, ¿ah? Cuando Pablo escribió estas cartas, las escribió a iglesias que estaban en ciudades griegas. Ese es el contexto. Grecia.
ciudades griegas, los corintios, los tesalonicenses, los filipenses, los efesios, los colosenses, eran ciudades griegas que en su cultura veían como algo normal la homosexualidad. Y ya les expliqué por qué, de una manera rápida lo he explicado. Y dentro de las iglesias ahí existentes, habían creyentes que antes habían sido homosexuales. Y Pablo le dice, y aquí viene ese versículo que todos conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si un hombre o una mujer que tiene este problema viene a Cristo, buscando a Cristo realmente de corazón, puede llegar a ser una nueva criatura. Esa persona tiene que nacer de nuevo. Esa persona tiene que recibir la naturaleza que Dios le puede dar. Esa persona tiene que andar día a día con Dios. Esa persona tiene que aprender con la fuerza que Dios le da, con la fuerza que el Espíritu Santo le da, con las armas que la Biblia le provee. Tiene que entender para luchar cada día contra esa naturaleza pecaminosa que se va a revelar en su ser, para que pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando uno anda así, puede experimentar una vida gozosa de estar sirviendo a Dios realmente. Y termino diciéndole esta mañana, ¿hay esperanza para una persona homosexual? Sí lo hay, sí lo hay. Pero también viene el otro lado. Cuando una persona decide vivir lejos de Dios y sigue ese estilo de vida, su corazón se va a ir endureciendo cada vez más y más y más. Y como dice en Judas que leímos al comienzo, al final viene el juicio de Dios.